2 de mayo, ya iniciando el quinto mes del año y deseándoles a todas y a todos que pues redoblemos esfuerzos para ir recuperando todo lo perdido desde la pandemia y que en este año ha empezado pues lento. Así que hay que redoblar esfuerzos. Les deseo lo mejor a todas y a todos. Ayer fue 1 de mayo. Como ustedes saben, tradicionalmente en el país se celebra un desfile donde van los contingentes de trabajadores, de sindicalizados, etcétera, y que normalmente lo preside el presidente de la República. En esta ocasión, el presidente se le ocurrió que era mejor venir a hacer un evento a la refinería de Dos Bocas, donde reunió a miles de trabajadores que estaban ahí, y entonces prácticamente desairó el desfile principal del país, que se celebra el Día del Trabajo 1 de mayo. Pero hubo contingentes de sindicatos independientes, como el de Teléfonos de México, como el de la Coordinadora Nacional de la Educación y muchos más, que llevaban pancartas de protesta, respetuosa, pero protestas, porque no se está reconociendo la democracia sindical. Ese logro de que ya hay democracia, que lo han estado anunciando mucho como un logro de este gobierno, la verdad es que es un logro pírrico porque no se está pudiendo avanzar mayor cosa. Tengo quejas de sindicatos en México, sindicatos en Tabasco, que ganan la elección, ganan la mayoría de su gremio y bueno, no les dan toma de nota. Entonces, el sindicato que estaba o que debería estar el anterior, sí es, pero ya no es, y el candidato que ya tiene, perdón, el sindicato que ya tiene la mayoría, es el que ganó, pero no le reconocen su autoridad, entonces están dejando a los trabajadores indefensos. Esto está ocurriendo en muchísimos sindicatos, en muchísimos estados de la República. La Secretaría del Trabajo no está cumpliendo con su función y se habla que solo se ha logrado dar toma de nota a un 7% de los sindicatos que han estado obteniendo la mayoría, que es muy poco, de 100% el 7%, imagínense cómo queda el resto de los trabajadores. Y la queja también es que se sigue protegiendo, igual que antes, a las grandes empresas, se sigue protegiendo a los sindicatos que le convienen al gobierno, generando que haya desorden y falta de autoridad. Ya en la cementera Cruz Azul hubo un caso muy grave donde hubo 8 muertos, porque hay 2 sindicatos que se están peleando la titularidad del contrato. Entonces ya estamos llegando a muertos. Imagínense, eso ya estaba prácticamente superado en nuestro país, pero por el desorden de este gobierno estamos llegando ya a que trabajadores pierdan la vida. Y más adelante tendremos un caso aquí en Tabasco que es algo similar, de donde no hay respeto entre los sindicatos y el gobierno interviene para favorecer a algún sindicato y se genera más desorden. Ya lo platicaremos. Entonces, el avance en la cuestión del trabajo y del respeto a los trabajadores y a los sindicatos durante este gobierno es bastante mínimo y no hemos logrado avanzar en la certeza jurídica para los trabajadores ni lograr que la democracia sindical se manifieste en positivo en favor de una buena relación laboral empresas-trabajadores. Y también vale la pena señalar que muchos trabajadores se están quejando. Esto es lo más importante. En el Día del Trabajo, el salario que tanto presumen que lo han subido, ha quedado pulverizado ese incremento salarial porque ya la inflación ha sido muy alta, sobre todo en la canasta básica, cuando menos del 40-45%. Así que un peso de hace un año compra, ya no es igual que el peso de ahora. Ahora el peso de ahora vale 50 centavos. Así que ya perdimos prácticamente la mitad del poder adquisitivo de la gente. Esto es lo que está ocurriendo. En segundo lugar, de carácter nacional, que es
trascendente, no importante, pero es trascendente porque el presidente ya quiso plantear la reforma eléctrica, le fue rechazada, planteó la reforma del litio, fue aceptada por la mayoría de los diputados y senadores. Cuando los diputados federales le reprobaron la reforma eléctrica, dijo que eran traidores. Al día siguiente aprobaron la reforma del litio los diputados opositores y no vi que los trataran de héroes, no vi que los trataran que fueran una gente leal a la patria. O sea, quiere decir que esta forma de actuar del presidente, con todo respeto lo digo, es una extorsión a los diputados. No puede ser que si votas todo lo que yo te diga, eres bueno, y si no votas conmigo, entonces eres un traidor a la patria. Bueno, ¿qué es esto? O sea que los diputados tienen que ser todos paleros de lo que diga el presidente. Esa etapa ya la pasamos hace muchos años con Echeverría, con López Portillo, con Díaz Ordaz, donde todos los diputados, los 300 o 400 que había, todos levantaban el dedo a lo que decía el presidente, y eso nos llevó a que el país tuviera malos gobiernos, acabáramos más endeudados y tuviéramos pues gobiernos muy ineficientes. Así que eso del pasado ya no lo podemos repetir, y qué bueno que los diputados tengan su criterio, su voluntad para oponerse en reformas que consideran no son viables para nuestro país. Así, en este sentido está la reforma electoral, donde el gobierno federal a través de su presidente vuelven a apelar que el pueblo bueno tiene que elegir a los consejeros ciudadanos. ¿Qué va a pasar con esta reforma? Miren, lo que está buscando el presidente es que propongan gente muy allegados a ellos y que obedezcan las órdenes de la presidencia. Que en una elección salgan consejeros ciudadanos electos y que no tengan la capacidad, no tengan el criterio para poder asumir un cargo tan importante. Nada más quisiera hacer una pequeña historia, que después del fraude electoral de 1988, cuando el PRD llevaba como candidato a la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, una elección que el gobierno federal era el que la dirigía, en ese entonces no había órganos autónomos. Bueno, pues cuando empezaron a llegar los paquetes con las boletas donde le daban el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas, el secretario de gobierno de aquel entonces, que por primera vez iban a utilizar computadoras para contar los votos, para hacer más eficiente y más rápido el resultado, como vieron que la elección venía en contra, pues al secretario de gobierno decidió bajar la palanca de energía eléctrica que alimentaba todas las computadoras, y se acabó el conteo automático, se acabó el conteo rápido, y al final, en una alianza de los dos partidos más importantes en ese momento, PRI y PAN, acordaron no reconocerle el triunfo en la Cámara de Diputados a Cuauhtémoc Cárdenas. Ese fraude del 88, que por cierto el secretario de gobierno en ese entonces era Manuel Bartlett Díaz, quien hoy es el director honorable, según López Obrador, de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues ahora, después del 88, en el 90, se crea el Instituto Federal Electoral como un órgano autónomo que empiece a dirigir, a normar las elecciones en nuestro país, y de ahí han estado perfeccionando al Instituto Nacional, al Instituto Federal Electoral. Se cambió a Instituto Nacional Electoral, y honestamente este instituto, con las facultades que tiene, ha logrado generar una participación más equitativa de todos los partidos, más equitativa de los candidatos. Ahora, y esta reforma en el 2013, si mal no recuerdo, afectó a las televisoras, afectó a las cadenas de radio, porque ya no les permitían contratar directamente con los candidatos o con los partidos. Ahora la contratación de anuncios tiene que ser a través del Instituto Nacional Electoral, y el INE, el Instituto Nacional Electoral, es el que rige y ya tiene determinado cuántos spots debe de sacar, cuántos anuncios debe sacar cada candidato o cada partido.
de tal forma que esto nos hace que la elección sea más equitativa con base a las reglas que tenemos. Ahora la propuesta de la reforma es de que se le pasen todos los tiempos al partido, a los partidos, y bueno, ya los partidos lo van a usar como quieran, y esto no es equitativo ni es equilibrado. Esto nos va a meter a los desórdenes de antes, donde las televisoras y las estaciones de radio definían a quién apoyar, a quién le cobraban un poquito más barato los anuncios, a quién no le permitían anunciarse. Entonces no había democracia, no había la posibilidad de participar. A veces los candidatos ni se conocían quién era el contrario, solo se conocía el candidato oficial. Algo así quiere hacer el presidente y es obvio que no estamos de acuerdo con esta situación. Quiere también el presidente, o sea, yo quiero decirles que hay muchas instituciones, muchas empresas de gobierno que con el paso del tiempo van perfeccionándose. El INE es una de ellas y que ha demostrado que es un instituto capaz de garantizar una participación más equilibrada. No queda de más decirlo que cuando los gobiernos utilizan a las fuerzas de seguridad, compran a funcionarios de casillas, compran a representantes de casilla, bueno, pues ahí el INE prácticamente no tiene la posibilidad de frenar a los gobiernos o a fuerzas extrañas, que incluso se habla de la delincuencia organizada, que participa en muchas elecciones en el país, y entonces ahí ya el INE no puede darnos buen resultado, mucho menos nos los dará estos consejeros ciudadanos que piensa el presidente que electos por el pueblo van a ser mejores. Eso es falso. Les repito, lo que vamos a tener son consejeros ciudadanos que no son independientes, no son autónomos, que dependen del gobierno, y si dependen del gobierno vamos a regresar al 88. Esto es lo que está planteando el presidente y no vamos a estar de acuerdo. Está planteando también que se eliminen por completo los gastos ordinarios de los partidos políticos, que porque es mucho gasto de dinero. Miren, esto ya se planteó aquí en Tabasco. Ya el gobernador, que está ahora en gobernación, ya logró, quién sabe cómo, reducirle a la mitad el presupuesto a los partidos políticos. ¿Qué es lo que busca ese cambio a la ley? Disminuir a los partidos de oposición. Ellos tienen todo el recurso público del gobierno, tienen todos los programas sociales, tienen a nivel nacional la mañanera para hacer toda la campaña que quieran, mientras los partidos de oposición están reducidos, sin recursos para poder operar. Esto se llama querer aplastar a la oposición. Si alguien se benefició de que hubiera recursos públicos para los partidos, si alguien avaló en su momento que hubiera recursos para los partidos, fue el presidente López Obrador, y lo ha usufructuado durante varias elecciones, todos los cientos de millones de pesos que se ha llevado en las elecciones. Pero ahora que es gobierno, ahora ya no le conviene que crezca la oposición, ahora le conviene aplastar a la oposición, y en eso tampoco vamos a estar de acuerdo, por supuesto, porque eso es estarle quitando voz a la ciudadanía. No es a un partido, es a los ciudadanos que están afectando, es a los ciudadanos que están dejando en la indefensión, porque yo les preguntaría, con toda formalidad se los pregunto a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan, los diputados y senadores de Morena, díganme en qué les están ayudando. Primero les preguntaría, ¿los conocen? ¿Ya regresaron a darle las gracias porque son diputados y senadores? ¿Les están atendiendo? Entonces tenemos gente que es desconocida, tenemos gente que no tiene compromiso, así que mantener este esquema de gente que gana las elecciones con el fraude electoral. Obrador es uno de los que se quejaba del fraude electoral, y ahora desde su gobierno están haciéndole fraude electoral a muchos ciudadanos en el país. Así que tampoco vamos a estar de acuerdo con esta situación, porque están queriendo dejar un partido hegemónico como lo fue el PRI hace muchos años, y esa no es lo que está pensando la ciudadanía. Están pensando desaparecer también los órganos locales electorales, como todos los que hay en los estados. Aquí ya se están metiendo a ya inmiscuirse en la cuestión de la soberanía de los estados, y
chance tenga razón en eso. Porque, por ejemplo, aquí en Tabasco, el órgano electoral tabasqueño es un órgano que no es ciudadano, que aparenta ser ciudadano por su nombre, pero que depende del gobierno del estado totalmente. Aquí tenemos un órgano electoral que ha avalado el fraude del 2021, el fraude que se hicieron ellos mismos porque fueron los únicos que participaron en la revocación de mandato. ¿Quiénes son esos consejeros ciudadanos que luego ni los conocemos? ¿Quiénes son? Deben ser 7, pero está incompleto el órgano. Una se llama Roselvi Domínguez, que es la que preside el órgano, Juan Correa, Víctor Mejía, María Elvira Magaña, Vladimir Hernández, Hernán González. Ellos son los consejeros ciudadanos que son tan ciudadanos que nadie los conoce. Más bien se deberían ser consejeros desconocidos, pero que tampoco cumplen con su función porque están siendo representantes del gobierno. Así que el gobierno juega con el dinero público, con los programas, con los órganos electorales, con los elementos de guardias que tienen, que también inciden en la elección. Así que tenemos una elección de Estado, lo que vivimos en el 21, y que esto no lo podemos permitir que siga ocurriendo. Es algo que sí tenemos que pedir en Tabasco, que desaparezcan este órgano electoral porque no garantiza elecciones limpias. Son aliados del gobierno para avalar el fraude electoral. Están planteando también que desaparezca como tal el Tribunal Federal Electoral, que es un tribunal especializado para atender todas las demandas ciudadanas de cuando no les permiten participar a los ciudadanos, para atender el resultado electoral cuando hay tranzas de parte de alguien, bueno, pues que se pueda juzgar una elección y que procuren darle justicia electoral a los partidos y a los candidatos, pero sobre todo a los ciudadanos que están confiando en la actividad. De todas maneras, aunque lo pasaran a la Suprema Corte de Justicia, van a tener que formar un área especializada que forzosamente va a ser como el Tribunal Electoral de hoy. Creo que ese no sirve, va a ser lo mismo. Quiere desaparecer el presidente también a los diputados y senadores plurinominales, a los regidores, quieren aminorar el número de regidores en todo el país. Quieren también disminuir el número de diputados locales en cada estado, o sea, quieren que no haya prácticamente nadie, pretextando, argumentando, como siempre, como todo lo que han dicho, que es que se gasta mucho dinero. Yo honestamente que esos pretextos, esos argumentos me parecen para un pueblo al cual se le tiene engañado. Es posible que pueda creer que porque se gasta mucho dinero en eso, no conviene tener a los representantes ciudadanos que merecemos, ¿sí? Pero yo le preguntaría a la ciudadanía en general, dígame, ¿dónde está el dinero que se han ahorrado tantos años, esos 3 años y medio que lleva López Obrador? Porque la deuda de México ha crecido un 20%. Ya no les alcanza el dinero, por eso andan buscando dónde cortar instituciones, porque no les alcanza por el gasto exorbitante que tiene este gobierno que no está controlado. Ya se gastaron el dinero de los famosos fideicomisos, ya se gastaron fondos de protección que tenía el país, que eran varios cientos de miles de millones de pesos, ya se los gastaron. Así que tenemos un gobierno que está gastando demasiado, que no se controla. Yo le sugeriría al presidente que ponga orden en su gobierno, porque sí, ya se quedó sin dinero y ahora anda buscando cómo recortar. Pero eso de quitar diputados plurinominales, regidores, diputados en los estados, eso lo que le está quitando es voz a los ciudadanos. Porque cuando los partidos tienen buenos diputados, senadores, los ciudadanos cuentan con ellos, bueno, pues tenemos quien nos represente, tenemos quien nos encabece, porque tenemos también los legisladores la protección de la ley para poder exponer nuestras ideas, acciones, para defender a la ciudadanía. Así que esto que está planteando el presidente va en contra de nuestra democracia, va en contra de los ciudadanos, va en contra de la defensa de los derechos ciudadanos. Por eso
no estamos de acuerdo con esta reforma que está planteando el presidente. Así que, y está planteando que los diputados, fíjense, dice que ya no quiere pluris, que ya no quiere esto, pero está planteando que sea por listas los diputados que se van a elegir y que de manera proporcional, si un partido tiene el 40% de los votos, les toca el 40% de los diputados. Pues eso es plurinominal, eso es representación proporcional. Eso es lo mismo que quiere desaparecer, es lo mismo que está planteando de manera general el presidente, y es algo que si además se permitiera, lo que van a hacer ellos es planchar la elección, robarse la elección para poderse quedar con 2/3 de diputados y senadores y poder cambiar la constitución a modo y seguir operando mal el gobierno federal y los gobiernos locales. Me da pena reconocer que algunas gentes que decían que íbamos hacia una democracia al estilo Venezuela, creo que para allá vamos con estas propuestas del presidente, y la verdad es que si Venezuela está mal, no podemos imitar lo malo. Volteemos hacia países que son ejemplo democrático, que son ejemplos de progreso. A eso es a lo que tenemos que aspirar y no estar viendo para abajo, como lo está haciendo este gobierno. No estoy de acuerdo e invito a la ciudadanía que por favor abran los ojos, porque esto que están proponiendo nos va a llevar a que haya un poder supremo. El presidente y los demás no sirven para nada, como prácticamente está pasando ahorita con tanto centralismo de los recursos públicos, de la obra pública que tiene el presidente. Así que lo que va a pasar con esos famosos consejeros ciudadanos electos por el pueblo es que la gente ni va a saber quiénes son, a como ni saben quiénes son sus diputados, que no le sirvan a la gente como no sirven los diputados y senadores del gobierno, porque solo atienden el llamado del gobierno, no de la gente, no tienen compromiso con la ciudadanía y ni tienen capacidad para poder ocupar el cargo. Así que ahí no vamos con el presidente, y espero que todos los partidos de oposición, pero sobre todo el ciudadana, entiendan que esta reforma no beneficia a nuestro país. Esto es parte de lo que está planteando el presidente. Y bueno, vamos a pasar a Tabasco, donde también aquí en Tabasco se cuecen habas, y como les comenté, el órgano electoral tabasqueño ha sido cómplice del gobierno en el 2021 y en la revocación de mandato para avalar todo el desorden que han hecho en las casillas el partido de Morena y su gobierno. Y el Tribunal Electoral es otro tribunal que, por cierto, está incompleto, debe tener 3 miembros, solo tienen 2, y que la verdad da vergüenza que estén respaldando la violencia política de género en todas sus resoluciones. Declararon inocentes en violencia política de género a Evaristo Hernández, a José Manuel Sepúlveda, a Nidia Naranjo, a Eric Garrido, a Emilio Contreras. Y cuando la gente se va al Tribunal Federal, los tribunales federales están valorando que si hay argumentos para sancionar a los funcionarios o políticos que están practicando la violencia política de género. O sea, por un lado dicen que la mujer debe de participar y que debe haber una participación igualitaria, pero por otra parte están protegiendo que a la mujer, sobre todo, la tengan sometida los tribunales y el órgano electoral de Tabasco. Muy mal. Así que por un lado se dice un discurso y por el otro, en la práctica, no se lleva a cabo. ¿Quiénes son los magistrados de Tabasco? Margarita Espinosa Armengol y Rigoberto Riley Mata Villanueva. Les falta un tercero. Así que sus resoluciones están incompletas. Bien. Y bueno, en el caso de nuestro estado, Macuspana, está habiendo quejas porque además del fraude que hubo en el gobierno anterior de Morena, en el gobierno municipal, fraude con dinero, obras incompletas, pues desfalco porque falta dinero,
no hay culpables de nadie. La Cámara de Diputados de Morena en su mayoría avalaron la cuenta pública de los dos gobiernos anteriores. Y ahora el nuevo gobierno, avalado también por la Cámara de Diputados, ya le permitieron pedir un crédito al nuevo gobierno de Morena también por 110 millones de pesos, que supuestamente eran para obras indispensables, necesarias de la gente, que sí hay mucha necesidad de Macuspana. Y pues lo primero que hacen es invertir en un estadio de béisbol, un estadio que, pues bueno, corrieron con la mala fortuna, o posiblemente Dios les está dando una señal, que los primeros 2 días de inauguración, cuando iban a ver los partidos de béisbol, les llovió a cántaros, se inundó la cancha, no tiene buen drenaje. Pero mientras invierten en estadios de béisbol, el pueblo no tiene agua, el pueblo tiene pésimas calles, tiene pésimas carreteras, y entonces la gente dice, oye, ¿por qué deja de invertir en un estadio que se utiliza muy poco tiempo y ese dinero mejor darnos agua potable? El gobernador anterior, de los 3 años anteriores, les ofreció a los de San Carlos que les iba a poner una planta de agua potable, la mejor, que nunca habían tenido. Bueno, hasta hoy la sigue esperando la gente de San Carlos, no llega. Y el nuevo gobierno de Macuspana pues, están avalando parques que Sedatu realizó. Repito, con el tema de San Carlos, me mandaron un video donde el Parque Central llueve más adentro del parque que afuera. O sea, es una coladera y no hay manera que la autoridad municipal pueda poner en orden y exigir a Sedatu que arreglen esas malas obras. En Centro, en Ocuilzapotlán, la queja de algunas personas es de que ya se terminó un mercado público. Las calles principales de Ocuilzapotlán están llenas de vendedores, de frutas, de ambulantes, de todo. Y bueno, ya se hizo una inversión importante. Es de las pocas obras que hizo el alcalde anterior. Y la gente sigue todos en la calle y el mercado, sin usarse, un mercado que debe de tener mejores condiciones para que los vendedores estén más cómodos y sobre todo que la ciudadanía pueda gozar de un mejor servicio, de asistir a un mercado con más sanidad y en mejores condiciones que estar en la calle pública. Bien. También en Centro, la famosa Sedatu, que lo hemos comentado aquí en Tabasco, cómo ha regado la sopa la Sedatu, vino a hacer la obra cumbre del presidente, el malecón de este lado de Villahermosa, que se llama Carlos A. Madrazo. Ya fueron a remodelar el malecón del otro lado del río Grijalva, sobre la colonia de las Gaviotas, donde fue una obra, como lo comenté en su momento, infuncional. La gente dice, sí está bonito, pero estamos peor que antes. ¿Por qué? Porque tenían 4 carriles en su calle principal, se los redujeron a 2 y ya la gente, los vehículos y los pochimóviles y todo esto, ya no transitan de igual forma. La gente pierde ya mucho tiempo en el tráfico que se forma en este malecón de Gaviotas, y ahora vinieron a perjudicar el malecón Carlos A. Madrazo, y lo primero que hizo la empresa que contrató esta Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es romper una importante tubería que está en el malecón, dejando sin agua a más de 100,000 habitantes por 3 días. O sea, la pregunta sería, ¿qué clase de empresas contratan que no verifican? ¿Dónde están las autoridades municipales vigilando que la obra se lleve a cabo adecuadamente y que no se dañe toda la infraestructura municipal? Una total descoordinación del gobierno federal con el gobierno municipal, afectando a miles de habitantes por falta de agua. De por sí, créanlo o no, Tabasco se inunda cada rato. Empresas de los cuates de ya saben quién, que son los que están pues llevándose estas obras y el dinero y haciendo obras de muy mala calidad. El estadio de béisbol de Jalpa de Méndez, por cierto, ya la 3ª vez que se le cae el techo. Entonces, hágame usted el favor,
¿Qué aficionado se va a ir a meter a ese estadio si ya va 3 veces que se le cae el techo? En fin, y en Paraíso, donde ayer estuvo el presidente, en la refinería Olmeca, en el puerto de Dos Bocas, ya empezaron los despidos desde hace 15 días, ya más de 1,000 trabajadores fueron dados de baja y en los próximos meses pues darán de baja a más de 30,000 trabajadores, como lo reconoce el propio presidente. Máximo quedarán 1,200 operadores de la refinería y a ver qué hace el gobierno estatal de nuestro gobernador paseador con esos 30,000 o 35,000 personas que van a quedar desempleadas, que van a regresar a sus municipios cercanos de la refinería y que ahora se sumarán a las fuerzas del desempleo de Tabasco, que está muy mal económicamente. Así que debe el gobierno ya empezarse a preparar para ver cómo van a apoyar a esos más de 30,000 trabajadores que quedarán sin empleo en pocos meses más. Y en Cárdenas, las protestas por la imposición de delegados municipales siguen en Centro, en Acajuca, en varios municipios más. La gente se está quejando por esta imposición de los ayuntamientos, que los diputados de Morena de la legislatura anterior le quitaron a los ciudadanos y ciudadanas de Tabasco el derecho que por más de 30 años tuvieron para elegir a sus autoridades locales, a sus representantes comunitarios. Ya se los quitaron. También la legislatura anterior de Morena ya le quitó regidores a los ciudadanos, ya metió una reforma para quitar diputados, así que están acabando con toda la representación ciudadana. Yo creo que solo están pensando en un paso más, que desaparezcan todos los diputados y ya nada más hay un solo gobernador, un rey absoluto que gobierne en las tierras de Tabasco, el imperio olmeca de Tabasco. Vamos mal, ciudadanas y ciudadanos de Tabasco. Yo les pediría que por favor abran los ojos porque estamos perdiendo derechos. Por unas cuantas monedas nos estamos quedando callados. Por unas cuantas monedas estamos permitiendo que estén pasando por encima de nuestros derechos y de nuestras libertades. Antes de concluir, hablé que hay problemas con el sindicalismo en Tabasco, como lo hay en la cementera Cruz Azul, pero quiero pasar aquí al final vemos las preguntas. Bueno, denme chancita, ahorita les vamos a comentar el sindicato, vamos para concluir con el tema, las preguntas de los reporteros. Sí, Candelario Osorio dice que la semana pasada el presidente López Obrador provocó que diputados federales aliados ovacionaran a Dan Augusto López Hernández. Ajá. ¿Considera usted que este acto como un destape del secretario de Gobernación? Bueno, miren, esto nos muestra el viejo estilo del viejo PRI, de que el presidente convoca a los diputados y todos aplauden a quien el presidente les dice, como si fuera un destape. Pero lo que allá hizo el presidente, acá en la refinería, desafortunadamente el pueblo bueno, los trabajadores que están ahí laborando en la refinería, pues ya les pusieron los pies sobre la tierra al secretario de Gobernación, porque aquí lo que hubo no fueron aplausos, fueron rechiflas. Para el secretario de Gobernación, para su gobernador sustituto, para el director de Pemex, para la secretaria de Energía, Rocío Nale, todos fueron abuchados por los trabajadores, por el pueblo de Tabasco. Así que yo creo que está muy claro, los diputados son paleros del presidente, del gobierno, pero el pueblo está pensando diferente. Así que creo que con eso queda contestada la pregunta. Ahí mismo en Dos Bocas dice Candelario Osorio que en el 2024 dijo Obrador que ganarán por paliza. Sí, miren, lo que estamos teniendo ahí, yo lamento mucho al presidente que teniendo todo el poder del gobierno federal que le dieron las urnas en el 2018, yo lamento que él siga siendo el jefe del partido. Es algo que él criticó cuando era oposición, que el presidente no podía estarse metiendo como partido en la vida interna de su partido y compitiendo contra los demás, porque pues tenía todo el poder de los recursos públicos, de programas, de fuerzas de seguridad, etcétera.
Y bueno, lo que vemos hoy en este presidente, ahora que es el presidente, que ya no es oposición, que ya encabeza a Morena, ya no le importa cuidar las formas, ya él se erige como el líder de su partido, que está mal porque, repito, él utiliza recursos públicos de todos los ciudadanos y ciudadanas, no nada más de Morena. Entonces, mal su término de paliza, era como cuando el viejo PRI decía que iban a ganar por carro completo, este ya le cambió el nombre y le puso que por paliza, pero es la misma manera de pensar. Una cosa cuando son oposición y otra cosa cuando llegan al gobierno, se destapan en su verdadera personalidad, mal por el presidente, y aquí en Tabasco nos vamos a ver más adelante porque esto no puede ser. Tenemos malos gobiernos municipales, malos gobiernos estatales. Menciono malos gobiernos estatales porque uno fue de 3 años y otro que lleva como 6, 7 meses. Esos dos están malísimos. Y diputados que no representan a la ciudadanía. Así que yo creo que el pueblo va a despertar y no puede ser que estemos avalando a peores gobernantes de lo que antes calificábamos a los anteriores. María Albert dice que el gobierno del estado pidió prórroga de otros 5 meses para pagar los 393 millones de pesos que le debe a CFE por el acuerdo tarifario. Se debió terminar de pagar en abril y ahora será hasta septiembre. Sí. Fíjense que en este asunto de que el gobierno estatal está pidiéndole prórroga a Comisión Federal para que lo espere para que dé su aportación para la tarifa única que debemos tener en Tabasco, como lo ofreció el anterior gobernador de 3 años. Aquí regreso al tema del dinero. Le quitaron dinero a los diputados. Han quitado programas sociales que el anterior gobierno del PRD sí le daba a la gente, como el programa de jóvenes, ¿cómo se llamaba el de jóvenes? Cambia tu tiempo, el programa de apoyo a discapacitados, donde sí se apoyaba a todos los discapacitados de Tabasco, que se llamaba el programa Corazón Amigo. Bueno, hasta eso desaparecieron, porque decían que era un gasto innecesario. Y han ido recortando gastos, dicen ellos que por muchas partes. Pero la verdad que este gasto no se ve reflejado en obra pública, no se ve reflejado en una mejoría de los tabasqueños y tabasqueñas. Y además quiero decirles que el anterior gobierno de los 3 años pidió 2,700 millones de pesos en créditos para seguir endeudando más a los tabasqueños, tanto que criticó al gobierno anterior, que por cierto, redujo un poquito la deuda que le habían dejado otros gobiernos, y este nos está dejando más de un 35% más de deuda. Entonces, más deuda, menos apoyos al ciudadano, y todavía no tienen dinero. Bueno, que me platiquen cómo es que no tienen dinero. Eso es lo que le tiene que decir a la ciudadanía, y que la ciudadanía despierte, porque no nos están beneficiando en nada. Los programas sociales vienen con dinero federal, no es dinero estatal. Estamos muy mal administrados. Por eso se están gastando el dinero. A los trabajadores no les han subido los salarios de manera correcta, les dan un 3% de incremento, imagínense. Y ahora con todo lo que subieron los precios, ¿cómo están los burócratas? ¿Cómo están los policías? Estamos mal en Tabasco. También dice que el presidente señaló que al término de la construcción de la obra de Dos Bocas solo se van a necesitar 1,200 de los 35,000 trabajadores que se tienen ahora contratados. Sí. ¿Será que cumpla con reubicar en otras áreas federales a estos trabajadores? No lo creo, porque ya los están despidiendo, ya hasta una oficina especial del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, tengo entendido, ya pusieron en Paraíso para ir liquidando a la gente y que no tenga derecho a reclamar nada. Y pues que yo sepa, a ninguno le están ofreciendo, espérate tantito que después te voy a reubicar. Eso es mentira. Así que se preocupe el gobernador Merino, porque él es el que va a tener que atender a todos esos desempleados que se van a sumar a otros cientos de miles de trabajadores que están sin empleo, sin oportunidades. Bueno, hasta ahí son las preguntas. Muy bien, quedo a sus órdenes de todas maneras, pero queda un tema muy importante que tiene que ver con el sindicalismo, que tiene que ver con la falta de respeto, de la falta del orden que debe existir entre los sindicatos. Y aquí tenemos a unos compañeros que fueron
agredidos en una trifulca allá en Nacajuca, Tabasco, donde un sindicato ya llegó a invadir el espacio de otros sindicatos, y como aquí es tierra sin ley, aquí es a golpes, pero además les mandaron a la fiscalía encapuchados, hubo balazos, hay heridos en el hospital, aquí viene una persona que tiene una bala en la pierna y un rozón de bala en el ojo. ¿Qué está pasando con esa violencia que se está desatando en Tabasco? Si no ponen orden correcto, el respeto a la ley, no orden a fuerza de la ley Garrote, como la instauró el gobernador de los 3 años. Necesitamos que este estado vaya en tranquilidad, así que vamos a escucharlos, por favor. Adelante. Muy buenos días, mi nombre es Braulio Sánchez May y me acompaña la señora Eloida Reyes de la Cruz. Pues lo que venimos aquí de la ranchería Cantemop, primera sección, en donde se ubica un pozo llamado Racemosa. Cuando venimos a hacer público lo que pasó el día 22 de febrero del 2022, ya que ese día la Fiscalía del Estado intervino con Fuerzas Armadas para atacarnos, que nosotros no estamos haciendo nada, nada más estábamos pidiendo trabajo como derecho que nos corresponda con toda la comunidad. Y por eso vine a este medio para que nos escuchen lo que está pasando, ya que nos hagamos una atento llamada al gobernador para que tome cartas en el asunto. Pongo en sus manos mi vida y la vida de nuestra familia. Pongo en las manos, le pongo al señor gobernador Andrés Manuel López Obrador, pongo mi vida, tanto la de mi familia. Temo demasiado porque la verdad ahí hay un desorden que tanto la fiscalía y la empresa Indeca tienen una carpeta de investigación, tienen una carpeta de investigación contra varios líderes y la verdad yo no sé qué es lo que está pasando ahí la verdad que hay varias gentes heridas y no sé, y la verdad queremos justicia, y las gentes que están retenidas allá adentro, es una injusticia lo que están haciendo con nosotros, porque nosotros estamos pidiendo trabajo para la comunidad y vamos a hacer un trabajo bien, no sucio como ellos lo están haciendo en estos momentos, que esto viene del gobierno estatal y la verdad, y no podemos, nosotros no somos gentes indígenas, nosotros queremos apoyo más que nada los de arriba, porque aquí están haciendo una gran corrupción, la verdad. Y aquí la fiscalía más que nada le echo toda la culpa. Ahí tenemos varias demandas que yo no sé ni yo misma cómo está esas demandas prácticamente. La verdad que nos echan a nosotros la culpa. Ahí hay corrupción, la verdad, en esa fiscalía. Muy bien. Muy bien, compañeros, compañeras, en lo que les podamos apoyar jurídicamente, pues los apoyamos con mucho gusto. Y la verdad que esto que cuando aquí denunciamos lo que está ocurriendo es porque la gente nos los está diciendo lo mal que está el gobierno, cómo se están solapando a empresas, solapando a ciertos sindicatos, violentando los derechos de las comunidades, violentando los derechos de otros sindicatos. Esto es lo que está ocurriendo en Cantemoc con este pozo petrolero. Y bueno, tiene que haber respeto a la gente, a las comunidades, darles trabajo, porque es lo único que hay a veces el pozo petrolero, y si lo que hay de oportunidad de ganar algún recurso no se los dan a los de la comunidad y traen gente de fuera, dígame qué beneficio es para el pueblo, qué beneficio es para el pueblo el que haya pozo petrolero en su comunidad. Esta es la triste realidad. Muchas gracias, buen día a todas, a todos. Seguimos adelante desde Tabasco luchando por el bien de nuestro estado y por el bien de nuestro país. Gracias.